Luego de la derrota ante Brasil en los medios de comunicación y también en los comentarios de mi video anterior, que por cierto se los dejo acá arriba para que vayan a ver lo que fue el análisis del post partido de Brasil 2, Uruguay 0, se habló muchísimo de este señor que tengo acá a mi lado, el señor Oscar Washington Tabárez, y también la selección uruguaya de fútbol, es decir, todo lo que viene abarcando todo este tema, si realmente merece seguir estando al frente de la selección, cómo es su esquema de juego, si realmente está aprovechando al 100% la calidad que está teniendo Uruguay estos últimos años, con muchísimos jugadores nuevos que han salido de las formativas de grandes clubes uruguayos y también de Europa, jugadores como Valverde, Bentancur, Darwin Núñez, Josema Jiménez, etcétera, y un gran etcétera, la verdad. Tienen una calidad diferente a lo que veníamos viendo los últimos años en Uruguay y me parece que deberían aprovecharse de otra manera. Antes de empezar bien con el video, les quiero explicar cómo va a ser esto, porque se va a dividir en dos más que nada. En el primer lugar voy a dar números, es decir, datos objetivos de lo que fue la selección de la era Maestro Tabárez entre el 2006 y el 2020. Antes tuvo ya una participación en la selección como entrenador a fines de los años 80, pero esos números no van a contar para este video. Voy a hablar más que nada de los partidos, las competiciones más importantes, o sea, mundiales, eliminatorias sudamericanas y Copas América, y luego la segunda parte del video va a consistir en dar mi opinión sobre el Maestro Tabárez y su posible o no continuidad en la selección uruguaya. Así que vamos a empezar entonces con las estadísticas a nivel general, con los números a nivel general que ha tenido el Maestro Tabárez a lo largo de estos 14 años, y es que ha jugado 176 partidos, nada más y nada menos, ha ganado 86, empatado 42 y perdido 48. En principio, bueno, ganó menos de la mitad, sí es verdad, pero no son malos números, es una gran efectividad dentro de todo, consiguió más de la mitad de los puntos y sinceramente son unos buenos números. Los goles a favor y los goles en contra, como ven, aproximadamente 300 goles a favor y 200 goles en contra. También hay una gran diferencia, teniendo en cuenta que Uruguay no es una selección que está acostumbrada a golear, por así decirlo. Sí es verdad que recibe pocos goles, pero tampoco marca muchísimos. Pero Uruguay, una selección que ha ganado 2 mundiales, ha ganado muchísimas Copas Américas, todo, me parece que de repente se espera algo mejor. Como ven abajo tienen dos subposiciones, por así decirlo, las víctimas y las bestias negras. Por el lado de las víctimas tenemos a Paraguay y Bolivia, en el que solo perdió una vez contra Bolivia el maestro Oscar Washington Tabárez y le ganó más veces de lo que perdió en La Paz, o sea, en la altura, así que bastante bien ese dato. Contra Paraguay también han habido muchas buenas victorias, es más, incluye esa victoria en la final de la Copa América 2011 en Argentina, y sinceramente son las dos selecciones que mejor se les da al maestro Tabárez, sin contar obviamente aquellas selecciones con las que disputó 1, 2 o 3 partidos, las europeas o alguna asiática, de Centroamérica, alguna de esas evidentemente no voy a contarlas porque o son amistosos o son selecciones muy flojas. Las bestias negras, Brasil y Argentina. A Brasil no le pudo ganar jamás en estos 14 años, ni en amistosos, ni en partidos oficiales, nada. No le pudo ganar jamás. Es más, el último partido lo pierde también, y la última victoria de Uruguay ante Brasil, como ya sabemos todos, es casi hace 20 años. Una locura monumental. Y Argentina, por más que, bueno, ustedes me digan, bueno, sí, Argentina lo eliminó de la Copa América 2011, que termina ganando en su propio terreno, todo, pero la realidad es que por eliminatorias y en estos 14 años solo le ganó un partido a la selección argentina, y fue la última fecha rumbo a Brasil 2014, que termina ganando 3-2 Uruguay con doblete del señor Edinson Cavani. El resto de partidos o lo empató o los perdió, porque inclusive esa eliminación en la Copa América en los cuartos de final del 2011 lo empata y lo termina ganando, superando ampliamente en los penales. Así que bueno, tanto Brasil como Argentina han jugado muchísimos partidos a lo largo de este tiempo y solo le ha podido ganar una vez, y fue a Argentina en el centenario 3-2. En principio estos son buenos números, como le digo, más allá de, bueno, que Brasil y Argentina, siempre está ese triángulo, ¿no? Brasil, Argentina y Uruguay. Pero también de repente se puede esperar un poco más. Si pasamos a las eliminatorias, como ven acá, jugó 3 eliminatorias, rumbo a Sudáfrica, rumbo a Brasil y rumbo a Rusia, ya que él llega en marzo 2006, donde Uruguay no clasifica a Alemania 2006 justamente, y ahí empiezan las eliminatorias. Para mí, en mi humilde opinión,
la efectividad en las eliminatorias, el rendimiento no ha sido del todo bueno, más que nada en las primeras dos donde termina el repechaje, ambos los gana si termina clasificando, pero como ven apenas roza el 50% de efectividad, una selección uruguaya que es no solo de las mejores de América, sino también del mundo, estamos de acuerdo, ¿no? Gana 7 partidos, en el de Sudáfrica empata 7 y pierde 6, es decir, un 52% de efectividad y termina quinto tras clasificar en repechaje contra Costa Rica. Después en el Mundial vamos a hablar más adelante, pero hace un gran papel. En Brasil 2014 gana 8 partidos, empata 5 y pierde 5, una mejoría no muy amplia, pero bastante mejor. Vuelve a terminar quinto y hay que tener el dato, que para mí es muy importante, que esas eliminatorias no las juega Brasil, que se podría decir que es la bestia más negra, la más oscura que tiene Uruguay a día de hoy, y no la juega y aún así Uruguay sale quinto. Y todo se reivindica en el proceso del Mundial 2018, donde Uruguay gana un partido más del que había ganado anteriormente y esta vez sale segundo, con una efectividad muy parecida, porque no hay tanta diferencia entre uno y el otro, termina segundo. Eso más que nada se puede llegar a explicar por las malas eliminatorias que han tenido otras selecciones como Argentina, Chile o Colombia, pero aún así fueron muy buenas, ya que Uruguay hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo que no tenía unas eliminatorias tan tranquilas, por así decirlo, ¿no? Se podría decir. Después si pasamos, como le digo, a los mundiales, se viene ese mundial del 2010, donde Uruguay hace tremendo papel, o sea, el mejor papel de los últimos 40 años. Uruguay no llegaba a unas semifinales desde el Mundial de México 70, o sea, una locura, 40 años clavados. Y lo lleva el maestro Tavares tras ganar ese partido agónico contra Ghana, ganando justamente 3 partidos, empatando 2 y perdiendo 2. Una efectividad del 50%, lo que pasa que en los mundiales es diferente, porque si ganás los partidos que tenés que ganar, podés salir campeón. Es así, esa es lo jugoso de los mundiales. Le gana en la fase de grupos, juega contra México, contra Brasil, contra Francia y contra Sudáfrica. Termina pasando bien, termina pasando primero de grupo y se enfrenta ante una Corea del Sur que gana fácilmente y luego gana en los penales. Como le digo, después, bueno, se puede hablar de los árbitros, todo lo que quieran, pero termina siendo eliminado con Holanda en las semifinales. Llega Brasil 2014. Llega mucho mejor Uruguay, en mi opinión, llega con un Cavani y un Suárez que estaban siendo figuras en sus respectivos equipos, también tenían el resurgimiento de figuras como Josema Jiménez, Godín, que estaba en un papel, venía de jugar una final de Champions, por ejemplo, Muslera estaba también en un muy buen nivel, pero Uruguay tiene la mala suerte que le toca el grupo de la muerte. Aún así saca el pecho, saca lo que viene siendo el alma de campeón, por así decirlo, y termina clasificando agónicamente con ese gol de Godín ante Italia, ganando 1-0 y clasificando a octavos de final, donde pierde no solo a Suárez, sino también contra Colombia y queda eliminado de Brasil. Nuevamente se pueden hablar de cosas extradeportivas, pero acá nos estamos fijando solo en números. Otra vez queda en octavos de final, no logra pasar, y donde yo creo que era un mundial que tenía muchas chances en el sentido de que, bueno, Brasil, si bien termina semifinalista, no estaban tampoco en un nivel súper bueno como está el de ahora. Y Colombia, sinceramente, históricamente se podría hablar que no ha sido mucho mejor que Uruguay, por lo tanto, perfectamente Uruguay podría haberse colocado en unos cuartos o semifinales. Llega al Mundial de Rusia, donde hay un cambio radical. Ahora vamos a hablar un poco de los 11, hay un cambio radical. Y termina saliendo quinto, en la quinta posición, termina perdiendo los cuartos de final contra Francia. Y para mí era otra oportunidad, otra gran oportunidad para que Uruguay se pueda colocar ahí entre semifinales o incluso una finalísima. Pero termina perdiendo, como les digo, contra Francia tras ganarle a Portugal un gran partido. Una Portugal que venía siendo campeón de Europa y le termina ganando con jugadores nuevos como Bentancur, como Torreira y muchos más que vamos a hablar adelante. Así que me parece que esta participación es, creo que, sin contar obviamente, porque es como les digo, tenés que ganar los partidos que te tocan ganar. En el caso de Sudáfrica los ganó, en el caso de Rusia terminó perdiendo el partido más crucial con un 80% de efectividad, que probablemente sea de las mejores participaciones de Uruguay en toda la historia de los mundiales. Y por último entonces tenemos las Copas Américas, que es donde más se coloca Uruguay, porque ganó la de 2011, ha hecho buenas participaciones dentro de todo, hasta para mí donde es el quiebre de la era Tavares, que después lo voy a comentar, que es en Chile 2015.
En la Copa América de 2007, un año después de llegar, sale cuarto. Es un gran torneo por parte de la selección uruguaya, después de no haber clasificado al Mundial de Alemania. Gana la Copa América de 2011 en Argentina, eliminando al anfitrión y haciendo un gran partido en la final contra un Paraguay que venía de hacerle partido a la actual campeona del mundo, no es poca cosa. Y a partir de Chile, tanto en Chile como en Estados Unidos, hace básicamente lo que se puede llamar un papelón, porque cuando vimos en Chile que Uruguay queda eliminado contra el anfitrión, otra vez no voy a hablar de cosas extradeportivos, ya a la gente no le gustó nada. Y por así decía, se decían los medios que, bueno, no se puede tocar más abajo, no se puede caer más abajo hasta que llegó justamente la Copa América Centenario y Uruguay ni siquiera clasifica a cuartos de final. Así que, bueno, ya ahí básicamente ven por dónde va la cosa, ¿no? Y en la Copa América 2019 termina perdiendo nuevamente en cuartos de final contra una selección peruana que no era más, a mi entender, que la uruguaya. Ahora sí, como les digo, vamos a pasar a los 11 que utilizó Uruguay durante esta etapa. Y primero hablar de ese agónico partido contra Holanda que termina perdiendo 3-2. Con este 4-4-2 ya el maestro Tavares, por así decirlo, como que se sentía identificado con esta formación, con este esquema, con ese 4-4-2, donde metía a dos volantes por afuera que eran bastante defensivos, en este caso Pérez y Pereira, y arriba tenía un generador bastante fuerte como era Forlán, y delanteros, en este caso Cavani, porque Suárez estaba expulsado, había sido expulsado contra Ghana, pero normalmente era un depredador como es Suárez. Ya este esquema se va viendo, el de defender y aprovecharse las contras, aprovechar las cosas, los pocos balones que vas a tener para meter gol, y ese tipo de esquemas son muy aprovechables, son muy efectivos en torneos de eliminación como los mundiales. Se ha visto a lo largo de la historia muchos equipos que juegan así, que no es el fútbol más vistoso, pero terminan saliendo campeones. Ahora a la cabeza se me viene, por ejemplo, los equipos de José Mourinho, que han ganado muchas Champions, y justamente es por eso, por ese juego tan efectivo. Al año siguiente Uruguay gana la Copa América con un 11 muy parecido, hay algún que otro cambio, por ejemplo el Tata González, vuelve Suárez, Lugano y Coates también en la saga. Esta es la alineación que utilizó en el último partido contra Paraguay, y gana una Copa América eliminando al anfitrión Argentina y también ganándole la final a un Paraguay que probablemente sea de los mejores de la historia, porque había hecho un gran mundial en el 2010, casi ganándole a la futura campeón del mundo. Por lo tanto, sinceramente, fue una de las mejores etapas, por así decirlo, del maestro Tavares. Para mí, probablemente sea el mejor torneo que se ha vivido con la selección uruguaya. Ya pasando al otro mundial, al 2014, ahora sí podemos ver grandes cambios dentro de todo. Se implementa el Cebolla Rodríguez, que había tenido una gran participación con el Atlético Madrid. Lodeiro, Godín y Josema, ahí aparece Josema, ya aparece el nombre de Josema Jiménez. Pereira y Cáceres, este es el partido, esta alineación corresponde al partido contra Italia, y arriba ya se está formando esa dupla agónica, esa dupla depredadora que son Suárez y Cavani. Un mundial en el que para mí Uruguay tuvo cierta mala suerte con tema de Suárez. Yo creo que con Suárez hubiese pasado a cuartos de final, por lo menos. Después de ahí no sé qué hubiera pasado, pero sin embargo ya estamos viendo diferentes jugadores, ya se empiezan a implementar jugadores que tienen otro estilo de calidad. No era lo mismo tener, en este caso, a, por ejemplo, Gargano en el centro, que si bien es un gran jugador, no es lo mismo que tener, por ejemplo, a Lodeiro, que es un tipo más que te genera, por así decirlo. Pero aún así, el estilo de juego del maestro se podría seguir llevando a cabo por las identidades que tenías en el equipo, ¿no? Pero si pasamos a este último mundial donde Uruguay queda quinto, ya empiezan a haber nombres que decís, bueno, ya son tipos que juegan en Europa, que tienen cierta calidad. Por ejemplo, Bentancur, por ejemplo, Torreira, por ejemplo, Laxalt, Nández e incluso Vecino. Son jugadores que tienen otro estilo de pie, que les gusta acariciar la pelota, por así decirlo, que les gusta jugar, salir adelante. Y en este caso ya ese tipo de esquema a estos jugadores no le conviene del todo bien. Sí, por ejemplo, Torreira es un jugador que en un Uruguay de 2010 probablemente hubiera sido titular porque tiene esa garra que se define en ese estilo de juego. Pero tanto Bentancur como Valverde en su caso, también son jugadores que le gusta más tener la pelota, saber mimarla, por así decirlo, generar. Entonces ya ese estilo de juego tan dominante que tenía Uruguay en ese sentido, tan específico, que ya todo el mundo sabía que a Uruguay cómo te iba a jugar, cómo te iba a salir a jugar, ya no sirve del todo, por lo que me lleva
a ir por último a mi opinión personal, si debería o no Tavares seguir en la selección. Y para mí, en lo personal, es decir, subjetivamente, solo hablo de mí, me gustaría por supuesto que ustedes dejen abajo en los comentarios su opinión, pero yo creo que terminó la era Tavares. Me parece que después de esa Copa América 2015, incluso te diría que ahí con el comienzo de eliminatorias y eso, ya debería haber sido expulsado de la selección, haber traído otro técnico que pueda formar poco a poco antes del Mundial de Rusia a un equipo nuevo. Si bien el maestro Tavares, deberíamos estar por supuesto todos agradecidos por todo lo que ha hecho por la selección y todo lo que sea, hay que admitir que ya este estilo de juego para los jugadores que hay no sirve, por así decirlo. Uno siempre dice, bueno, uno tiene que hacer un esquema, un estilo con los jugadores que tiene, y en este caso Uruguay desperdiciar tanto talento, ¿no?, con este tipo de juego, que poco a poco se está viendo un cambio. Ahora Uruguay sale a presionar más, pero sigue sin tener la pelota, sigue sin tener la iniciativa. Por lo tanto, me parece que la era Tavares ya terminó. Hay muchos partidos cruciales en los que Uruguay toma las riendas, pero después de algún gol se tira para abajo. Vamos a dar ejemplos. Justamente el ejemplo del partido del martes, también el partido contra Francia. Uruguay no estaba jugando un mal partido, después de que mete el primer gol los franceses ya se tira para abajo y termina perdiendo. Contra Perú se descolocó después de los goles que termina anulando el VAR, ya se descolocó, se fue de partido y no le puede ganar a una Perú que para mí Uruguay era bastante superior. Se pueden hablar de muchos partidos, por supuesto, pero me parece que la conclusión final es que Tavares debería dar un paso al costado. Es un entrenador que ya tiene cierta edad, por lo tanto no le permite del todo pensar todos los esquemas posibles. Pero yo creo que Uruguay debería, más que nada, no solo el entrenador, sino también cambiar la táctica, ¿no? Empezar a jugar a otro estilo, a aprovechar a Bentancur, Valverde y Torreira, tres jugadores que son aguerridos, les gusta presionar, pero también saben usar la pelota. Así que esa es mi conclusión final. Si de mí dependiera, para mí Tavares debería irse de la selección. Por supuesto que si ahora llega marzo y por ejemplo Uruguay le gana a Argentina, todo el mundo va a salir a decir que bueno, es un gran proyecto el de Tavares, todo, pero esto no es algo de presente, sino de futuro. En el presente te puede llegar a dar algún resultado que otro bastante interesante, pero en el futuro el resultado siempre va a ser el mismo. En el futuro de repente siempre va a terminar viniendo algún resultado que no favorezca a la selección. Como les digo siempre, si les gusta este tipo de contenido me van a ayudar mucho, me ayudarían muchísimo dándole like al video, a ver, así lo recomienda muchísimo más el video y lo pueden ver otro tipo de gente, también puede llegar a más alcance. Suscríbanse si les gusta el canal, también compartan con sus amigos que me ayudan mucho y nos vemos por supuesto en el próximo video.